Cada libro del Humash tiene un tema particular y cada libro del Humash tiene un mensaje especial. Y obviamente nosotros como que empezamos a estudiar desde Bereshit, ya estudiamos todo Sefer Bereshit, ya estudiamos todo Sefer Shemot, y termina Shemot y comenzó hace 3 semanas Sefer Vayikra. Y la verdad es que el Sefer Vayikra, por estar en medio de los Humashim, por estar en medio exactamente, se llama el corazón de la Torah. Como si fuera un espejo que tenemos dos Humashim de un lado, dos Humashim del otro lado, y en medio tenemos Sefer Vayikra, que desgraciadamente está terriblemente traducido como Levítico. En la traducción mexicana o la traducción latina a llamarlo Levítico, se ve que no entendían nada lo que es el Sefer Vayikra, porque no nada más no trata de los levitas, sino que trata de la élite de los levitas llamada los Kohanim. Entonces, si nosotros tuviéramos que llamar de otra manera a Sefer Vayikra, que Vayikra significa el llamado, tendríamos que llamarlo Torat Kohanim, la Torah de los Kohanim. Por lo tanto, la clase de hoy va a intentar explicar qué es Sefer Vayikra en general, y por otro lado vamos a tratar de entender las primeras dos parshiot, una se llama Vayikra, la siguiente Tzaf, y con eso ya estaremos más o menos al día para catch up las parshiot. La realidad es que a mí misma me costó mucho trabajo reconocer la importancia de este libro, y nuestra dificultad para entender el libro de Vayikra tiene que ver específicamente con que no tenemos Bet HaMikdash desde hace 2000 años. Por lo tanto, cuando nos hablan de lo que hacían en el Bet HaMikdash y del papel que tenía el Kohen Gadol y los Kohanim en el Bet HaMikdash y en el Mishkan, para nosotros es irrelevante porque hoy en día, aunque los Kohanim siguen siendo un grupo distinguido de Am Israel, el Kohen no tiene un papel muy preponderante en la vida diaria del Am Israel. Fuera de que se le dan las aliot o que tiene la capacidad de dar la brajá en las fiestas, la realidad es que no hay un trabajo per se para los Kohanim como lo hubo en la época del Mishkan y del Bet HaMikdash. Por lo tanto, vamos a hablar del libro en particular y vamos a hablar de conceptos que nos cuestan mucho trabajo entenderlos hoy en día, como son los korbanot, los sacrificios, y como es todos estos temas ya conocidos como kedushá, santidad, tehará, pureza, son cosas que por no tener Bet HaMikdash las tenemos nada más en nuestra mente, pero no entendemos la profundidad de ellas. Así que pues ante todo les deseo Agut Moed a todas, les deseo un Moadim Lesimcha. Estamos en la mitad de una fiesta hermosa que es Pesaj y vamos a empezar esta clase. El libro de Vayikra, la realidad es que es Torat Kohanim. Es la participación de los Kohanim, que son los sacerdotes. Los Kohanim siempre van a ser los hijos y los descendientes de Aarón a Cohen. Y el libro en sí trata de cómo el ser humano, que es un ser finito, que es un ser defectuoso, que es un ser limitado, puede tener contacto con lo infinito y con la perfección de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, en términos generales, la gente se maravilla de Bereshit, porque Bereshit es un libro de cosmogonía, es el libro del inicio, es el libro de hablar de los Avot en sentidos arquetípicos, hablar de Abraham, hablar de Isaac, hablar de Jacob, es fantástico. Por otro lado, el Sefer Shemot es toda esta cosa que estamos viviendo ahorita en Pesach, de cómo emigraron a Mitzrayim y de cómo cambió su estatus a ser esclavos y cómo salieron de Mitzrayim y cómo se les dio la Torah. Quiere decir, es mucho más atractivo Bereshit y Shemot que Vayikra. Porque Vayikra es un libro que trata de sacrificios, de qué hacía el Cohen, de quién podía hacer, de cómo expiar ciertos Getaim. Por lo tanto, pareciera, siempre que llega a Sefer Vayikra, creemos que es
Ya llegó lo aburrido, ya llegó lo incomprensible, ya llegó lo viejo, ya llegó lo que no tiene que ver conmigo hoy en día. Y precisamente esta clase tengo la intención de cambiar completamente el pensamiento que tenemos sobre Sefer Baikra y posicionarlo como quizás como dicen los jajamim, el corazón de nuestra Torah. Lo más increíble de todo es que solemos pensar que la grandiosidad del judaísmo radica en cosas excepcionales, radica en Matán Torah, en ese momento que Dios se presentó en Arsinai y habló al pueblo de Israel. Pensamos que la grandeza del judaísmo radica en la apertura del mar, pero la realidad es que no es así. La realidad es que lo que tenemos que valorar es lo cotidiano, lo que se puede hacer día a día para preservar nuestro legado. Y por eso Torat Kohanim, que habla de ritualidad, habla de cotidianidad, habla de todos los días lo que se hacía en el Bet HaMikdash, es la inspiración y es lo que nos ha mantenido siendo judíos. Porque si llevamos 2000 años sin tener Bet HaMikdash, sin tener Korbanot, sin tener Kohanim vestidos de Kohanim y sin tener el Hoshen Mishpat y sin tener todo este acceso a esta divinidad, ¿cómo es que hemos sobrevivido? Y obviamente hemos sobrevivido porque hemos entendido que el ritual, aunque parece de pronto como no muy importante, resulta que es lo que nos mantiene dentro del juego. Y la perfecta explicación del ritual es vivir Pesaj, por ejemplo. Estamos recreando en Pesaj la cena que hicieron los antepasados hace 4000 años. Estamos comiendo la comida que ellos comieron. Estamos haciendo el sustituto del Corbán Pesaj. Por lo tanto, si nosotros entendemos qué es esta Torat Kohanim desde el punto de vista filosófico y místico, vamos a ver que los que parecen corbanot y cosas extrañas para nosotros se pueden transferir a otras actividades que hacemos cotidianas como rezar, dar tzedakah, etcétera, etcétera. Todo el libro Baikra, la palabra Baikra es el llamado. Es una forma de expresar el llamado que tuvo Dios hacia el pueblo. El pueblo fue llamado por Dios para ser como se llama, un Goy Kadosh, un Goy, una nación sagrada, Mamlechet Kohanim, un pueblo de sacerdotes. Es muy interesante, en la estructura misma de todo el libro de Baikra tiene 3 fragmentos. En el primer fragmento se trata de cómo el ser humano se puede acercar a Dios a través de los korbanot. Por lo tanto, esta clase tiene la intención de explicar qué son los korbanot. La segunda parte del libro Baikra es cómo entrar al mundo del Kadosh, cómo entrar al mundo de la Kedushá y cuándo no entrar. Quiere decir, uno como ser humano tiene que entender que cuando uno va a acercarse al Bet HaMikdash o cuando uno va a entrar al Mishkan, hay reglas. No es un lugar que entras como Juan por su casa. Es un lugar que uno tiene que entrar en ciertos momentos, bajo cierta preparación, con ciertas ofrendas. Es entrar a un espacio muy especial y por lo tanto lo tenemos que hacer como con un appointment, con una cita. Y en tercer lugar, es cómo, como seres humanos, podemos llevar esa kedushá, esa santidad, para afuera del Bet HaMikdash y vivir con ella en nuestros hogares y en nuestras fiestas. Por lo tanto, la estructura es perfecta. Primero es cómo se relaciona uno con Dios, cómo se acerca uno a Dios, luego el lugar en donde se acerca, las leyes del lugar, y en tercer lugar, cómo traer eso fuera del Bet HaMikdash. En general, dicen los Jajamim, Sefer Baikra es Torat Kohanim y no tiene nada que ver con la palabra levítico. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien es cierto que los Kohanim son levitas, los Kohanim se distinguen de los levitas porque es una nueva casta, es una nueva élite del pueblo de Israel, que son únicamente Aarón y sus descendientes varones. El Baikra
es una forma, una expresión de Dios llamando a la humanidad y no es exclusiva nada más del pueblo de Israel. Como Dios hizo las cosas, es que él dijo, es casi imposible que toda la humanidad se acerque simultáneamente y tenga este nivel de conciencia. Por lo tanto, lo importante es que haya un pueblo que sirva como inspiración para los demás pueblos. Este es el concepto de Or LaGoim, una luz para las naciones. ¿Qué significa Or LaGoim? Significa que nosotros como Yehudim tenemos que vivir una vida de tal dignidad y de tal grandeza humana que cuando la gente nos vea, digan, wow, qué maravillosos son. Y obviamente estamos muy lejos de eso, porque hay de todo en el pueblo de Israel y hay mucha gente que es deshonesta y que es chueca en los negocios, pero el papel principal que tiene el pueblo de Israel es recibir la Torá y vivir en un estado de Kedushá. Y el concepto de Kadosh, que vamos a tratar esta clase, es que tenemos que vivir bajo otro estándar de moralidad. Y cuando vivimos bajo ese estándar de moralidad, tenemos que ser una luz para los goim. Tenemos que ser algo tan atractivo que la gente diga, quiero ser como ellos. Y por eso es tan importante que el pueblo de Israel sean los maestros de las demás naciones. Y en ese sentido hemos fallado terriblemente. Hemos tenido, entre la persecución y entre todos los problemas que hemos tenido para sobrevivir, nos hemos vuelto un pueblo verdaderamente muy cerrado, muy enclaustrado, muy para nosotros mismos, y nos ha faltado este tema de apertura. Y la realidad es que lo tenemos que hacer. Una de las 613 mitzvot de la Torá es que estamos obligados como Yehudim, así como a cuidar el Brit Milá y ser kosher, a enseñar la Torá a las naciones. No quiere decir convertirlos a judíos, eso no es necesario, sino que cualquier goy, cualquier nación, se puede acercar y beneficiar de las enseñanzas de la Torá a través de los mitzvot bei Noach, las leyes de Noach. En algún momento volveremos a hablar de eso. Todo el Sefer Vaikra no sucede ninguna cosa extraordinaria. Sí suceden que aparece la presencia divina en el santuario, no digo que no, pero no hay esta elocuencia y esta grandeza que hay en Sefer Shemot, de abrir el mar y de que se parte el océano. No hay eso. Casi todo lo que sucede en Sefer Vaikra sucede en la mitad del desierto, en lo que se llama el Ohel Moed. El Ohel Moed es esta tent of meeting, es esta casa de encuentro, donde se va a derivar todo el concepto de Mishkan. Y lo más increíble de todo es que todo el concepto de acercarse a Dios con una manera más predecible es algo que pidió el pueblo de Israel profundamente. Quiere decir, aunque históricamente es más atractivo que Dios aparezca en Har Sinai, la realidad es que el pueblo de Israel estaba aterrado de lo inesperado que era la presencia divina. Quiere decir, nosotros lo vemos como, wow, qué padre que se apareció Dios a ellos y a mí no se me ha parecido. Créanme que no fue nada agradable. En el momento que la gente salió de Egipto, empezaron a ver que Dios se aparecía, Dios se desaparecía, de repente era grandioso, de repente no estaba. Esto creó mucha inseguridad y mucha incertidumbre en el pueblo. Y esto es entendible. Cuando vemos cómo sucedió, por ejemplo, Matán Torá, Dios mismo habló los primeros 2 mandamientos y el pueblo dijo, no podemos con la presencia divina. Callen a Dios, que mejor hable Moshe. Quiere decir, aunque quisiéramos estar cerca de Dios de manera muy íntima, la realidad es que no estamos preparados. Es demasiado fuerte su presencia para que alguien como nosotros lo soporte. Por lo tanto, de repente, toda la Torat Kohanim se trata de un encuentro con Dios más predecible, de una manera más cotidiana. Es cuando necesites, vienes al Bet Hamikdash, cuando son estas fiestas te vas a acercar al Mishkan. Quiere decir, es una forma más normal
de vivir la religiosidad y la experiencia de divinidad. Todo el libro va a hablar, por eso se llama Torat Kohanim, de la función de Aarón y de sus descendientes. Lo que pasa es que los Kohanim son aquellas personas que están en íntimo contacto constante con la Kedusha. Y la realidad es que no fue porque Aarón era hermano de Moshe, o no fue porque era un asunto de nepotismo, ni mucho menos, sino Aarón se ganó por su forma de ser, por sus cualidades internas, por sus midot personales, este puesto de ser el Cohen, el cual representa mucha responsabilidad. Quiere decir, aunque la gente le sonaría padrísimo, ay, quiero ser Cohen, la realidad es que Aarón se lo ganó a pulso. Y parte de lo que va a hacer Aarón y por qué Aarón va a ser el encargado de hacer esta función dentro del pueblo de Israel es por puras cualidades que él tiene. No vamos a hablar particularmente ahorita de estas cualidades, eso lo podemos dejar para un momento posterior, pero lo que sí podemos decir es que normalmente el mejor del pueblo de Israel es el encargado de hacer la Avodat Hashem. Y entonces todo el tema de la Bejorá, que es como la primogenitura, era que era la persona más apta para llevar a cabo el servicio divino. Entonces, muy interesante porque en la Torá vemos que, por ejemplo, Abraham no necesariamente era el mejor y él le comienza la dinastía. Isaac no nada más no es el mejor era Ismael. Y en cambio se pasa la Bejorá a Isaac. Cuando Isaac tiene a sus hijos, tiene a Isaf, que es el mejor, y a Jacob, que es el menor. Increíblemente, Isaf cambia la Bejorá por la sopa de lentejas y queda la Bejorá en Jacob. Por lo que entendemos que el tema de cuándo nacemos o si somos mayores es irrelevante para el tema de quién sirve en el Betamigdash o quién va a servir a Hashem. Va a servir a Hashem la persona más apta para hacerlo. Y en el caso, por ejemplo, de Jacob, su mejor es Rubén. En vida de Jacob, el mejor se convirtió Yosef. Y lo más increíble de todo es que la Bejorá, que es la Keuna, que es todo el Betamigdash y todo el servicio divino, lo va a llevar los Kohanim, que son los levitas. Por lo tanto, este es un tema muy importante entender, que las cualidades de Aarón es algo que genéticamente se va a replicar en sus descendientes. Y tienen estas cualidades los Kohanim, obviamente las tienen que cultivar, no es gratis, pero el Cohen es la persona más apta para hacer este trabajo. Hay algo muy importante en esta sección de Vaikra que quiero definir con ustedes y que es un tema muy difícil para nosotros de entender. Cuando nosotros oímos la palabra Kadosh y te dicen santo, no sé qué se imaginen ustedes, pero la realidad es que creo que lo que se imaginan es lo que no es. Y no por mala onda y no por imponer una definición nueva, pero no lo entendemos porque no hay tanta Kedushá en el momento que ya no hay Beit HaMikdash, que era el lugar de la Kedushá se dispara, la Kedushá se pierde. Ya no hay este lugar del arca y el Aron HaKodesh, ya todo ya no tiene esa importancia que fue cuando hubo el Mishkan y el Mikdash. Entonces, la palabra Kadosh es un vocablo muy interesante del hebreo, que significa separado. Por lo tanto, algo Kadosh, es muy interesante ver la palabra Kadosh. En Ibrit se escribe así, Kodesh. La palabra Kadosh, que en español o en castellano decimos es santo, la realidad es que no es santo. Santo es algo que se produce por el concepto de Kedushá. Entonces, Kedushá significa separado.
Entonces, les quiero dar 3 ejemplos o 2 ejemplos para que esto quede claro. Por ejemplo, cuando un hombre se casa con una mujer, el hombre le dice a la mujer, le dice, te voy a dar este anillo y te voy a hacer lo que se llama el kiddushin. El kiddushin es la boda judía. ¿Y qué hace el hombre con la mujer en el kiddushin, que viene de la palabra kadosh? La separa para él. Entonces, la boda en sí es un momento de kedushá, porque el novio separa a la novia a través del anillo y la adquiere para él, y la mujer ya no puede ser de otro hombre. Entonces, el concepto de kedushá en el matrimonio, en los esponsales, significa separar a la mujer para uno. Una mujer casada ya no sirve para otro hombre, es para el hombre que tuvo la kedushá y la boda. Ese es un concepto para que entiendan que es kadosh. Otro muy buen ejemplo es el Aarón HaKodesh. ¿Qué es el Aarón HaKodesh? Tú vas al templo, tú vas al Knis, al Shul, y te vas a topar con que está el templo, que es como un auditorio lindo, y en este templo hay un closet, hay un armario, que normalmente es el Eijal, que está tapado con una linda cortina. Los sefaradim lo tienen siempre hermoso, no sé si han ido al Shul de Tennyson, como tienen el Eijal como una Torah gigante. ¿Qué es este lugar? Es el Aarón HaKodesh. ¿Y qué hay en el Aarón HaKodesh? Algo que quiere separar de todo el templo, que es la Torah. Entonces, otra vez es este concepto de la Kedushá, significa separarlo. Por eso cuando dicen en la Torah que seamos Kedoshim, ¿cómo le dices a alguien que sea Kadosh? En esta, no es esta parashá, pero en la parashá de Kedoshim, Dios le pide al pueblo de Israel que seamos Kedoshim. ¿Y qué es Kedoshim? Significa que estemos separados de las prácticas de los otros pueblos. Y la realidad es que como pueblo de Israel, siempre somos el otro pueblo. Siempre hay Shivim, 70 Goim, 70 naciones, y hay un Goy Kadosh. ¿Qué es un Goy Kadosh? Significa un pueblo, una nación separada. Y lo más increíble de todo es que realmente así es. Tenemos 70 naciones con su propia historia, con su propio desarrollo, y todo lo que tiene que ver con Am Israel se cose por aparte. Tan es así que inclusive estadísticamente somos un pueblo que somos el 0.2% de toda la humanidad. Somos tan poquitos. Y somos, por ejemplo, de nobles somos el 30%. No está justificado. Somos la única nación que en 70 años hizo un país nuevo y ya es un país de primer mundo. Somos el primer país que vacunó o que está vacunando a toda la humanidad, a toda su población. ¿Por qué tenemos cifras tan diferentes que el resto del mundo? ¿Por qué? Porque somos un Goy Kadosh. Entonces, quiero que entiendan que la Kedushá no es producto de una magia que llega del Shamaim. ¡Ay, ya soy Kadosh! O ya soy un santo. No, ser un santo como piensan los Goim no tiene nada que ver con la Kedushá de Am Israel. La Kedushá de Israel es que estamos basados en una ética, en una moral, en una forma de vida distintas a las demás naciones. Y esto es lo que nos mantiene como un pueblo separado, para bien y para mal. Por lo tanto, vamos a seguir con la presentación, porque lo que quiero explicar, que es algo que sale muy como contundente en este libro de Vaikra, es que en la Torá se habla de la Kedushá y de cómo la Kedushá puede ser practicada por el ser humano. Y les va a parecer una cosa extraordinaria lo que les voy a explicar acá. Finalmente vamos a llegar a un concepto místico fenomenal,
pero hay lo que se llama la Kedushá del Zman, del tiempo, y la Kedushá del Makom, del espacio. Tan es así que cuando cuidamos Shabbat, o tenemos, por ejemplo, ahorita Shvish el Pesach, mañana en la noche, ¿cómo se inaugura ese día? Con un Kiddush. ¿Por qué se llama Kiddush? Porque estamos separando el Hol del Kodesh. Entrar a Shabbat es entrar a Kodesh. Entrar a Pesach es entrar a Kodesh. ¿Me entienden? Por lo tanto, esto es muy importante porque la misma palabra Kiddush significa que estamos santificando el espacio y el tiempo. Entonces, ¿cómo sucede esto? Cuando hacemos el Kiddush, por ejemplo, el Kiddush de Shabbat, decimos, y Dios creó al mundo. Decimos, Vayihulu Hashamayim Baaretz Vechol Tzvam. Dice, creó al mundo en 6 días, y el séptimo día Dios lo llamó Kadosh y lo santificó, y por lo tanto, cuando nosotros entramos a Shabbat y le damos la cualidad a Shabbat de un día separado de la semana, entonces hacemos la Kedushá del Zman. Entonces, la definición de la Kedushá del tiempo es Shabbat. Y curiosamente, la definición de la Kedushá del lugar, del Makom, es que el hombre tiene la capacidad de hacer un espacio sagrado para que esté la Shejinah, para que esté el lugar. Ese es el concepto precisamente de Mikdash y de Mishkan. Por lo tanto, vean qué interesante. Desde el punto de vista gramatical, estábamos hablando de Kadosh como aquello que separamos. Y dijimos del Kiddushin y dijimos de cosas que separamos, Aarón a Kodesh. Entonces, vamos a hablar de la Kedushá. Y lo que estamos diciendo es que Kedushá estamos haciendo una separación. Es como se logra la Kedushá. Entonces, la Kedushá del Zman es la Kedushá del tiempo. Tiene que ver íntimamente con hacer Kiddush. Y entonces hacemos 6 días, son normales, lo que llamamos Hol, pero el séptimo día es Kodesh. Separamos al séptimo día y lo santificamos, que es un Shatazman. Y así es el Kiddush de Shabbat, de Pesach, de Zukes, de todo. Y por otro lado, tenemos una Kedushá del Makom, del lugar. Y la Kedushá del Makom viene de la palabra, increíblemente, Mikdash, que viene de Kadosh. Por lo tanto, acabo de demostrarles que el hombre, pese a que es un hombre que está inmerso en la fisicalidad y en la mortalidad, etcétera, etcétera, el hombre tiene esa capacidad divina de crear momentos y espacios de Kedushá. Entonces, ahorita voy a explicar filosóficamente esto que representa. Todos estamos hasta ahorita hablando del Sefer Vayikra en general. Les va a parecer muy raro lo que les voy a decir, pero si piensan qué es Shabbos y qué es el Mikdash, les voy a dar un entendimiento místico, complejísimo y fantástico. Cuando una persona cuida Shabbos, por ejemplo, cuida con alguien que no cuida, viene a tu casa alguien, un sobrino, que viene de Gay Base donde, no importa, viene de algún lado, que nunca ha visto Shabbat, nunca ha vivido Shabbat, y de repente dice, pues acá cuidamos Shabbat, vente a pasar Shabbat, y llega a tu casa en Shabbat. Shabbat es un día vacío. La realidad es que tú como maestra todos los días das clases, Shabbat no usas tu computadora, no escribes, no nada.
tienes un negocio, tienes una fábrica. Todos los días trabajas, pagas salarios, produces cosas, vas, vendes, haces una tienda, etcétera. Shabbat, nada. Este concepto es un concepto filosófico muy importante. Es el centro de esta clase y es el centro de algo que yo verdaderamente me tardé mucho tiempo en analizar y en entender. Pero quiero que vean esta posibilidad que es increíble. Cuando Dios decidió crear, que no sabemos por qué Dios decidió crear, pero cuando Dios decidió decir, Breshit, voy a crear, Dios era un ser, es un ser que, como le explicó a Moshe, yo soy, yo fui, yo seré. Es un ser eterno. Y toda nuestra conceptualización de Dios como Yud-Hei, Vav-Hei, es el Uayá, él fue, Uobe, es, Uye. Entonces, esto significa que Dios está por encima del tiempo y por encima del espacio. Todo este concepto de yo soy el que soy, quiere decir que Dios es pese a la creación. Es un concepto muy profundo. Quiere decir, Dios estuvo antes que crear y estará después y estará siempre porque es eterno. Ese es el concepto de eternidad en Dios. Entonces, Dios estuvo, está, estará, etcétera. Entonces, es increíble lo que dice la Torá, particularmente el Arizal y toda la Torá hasídica de los grandes rabinos hasídicos cabalísticos, explican que Dios tuvo que crear un espacio. Les va a parecer increíble lo que les voy a decir. Dios tuvo que crear dentro de él un espacio vacío, como lo van a entender, porque es como un útero en el espacio y en la creación. ¿Y para qué creó ese espacio vacío? Ese espacio vacío se llama halal, que viene de la palabra halulim, que es una cavidad. De verdad es como un útero. Imagínense que Dios es una mujer y que crea dentro de él un útero. ¿Para qué? Para que dentro de ese vacío, dentro de ese útero, aparezca la creación. Porque si la creación quedaría dentro de Dios, sería Dios mismo. Entonces, Dios tiene que crear un espacio vacío para que ahí exista la creación. Este concepto es lo que se llama tzimtzum. Es una palabra griega que significa Dios tuvo que ocultar o contraer su presencia en un plano para que pueda existir el mundo sin estar contenido dentro de Dios. Por eso puse esta fotografía, que me pareció muy rara, pero se entiende. Tuvo que crear este espacio, Dios, para que ahí exista el mundo. Esa es la teoría del Tzimtzum, que tiene que ver con esta figura. No me quiero meter a la teoría del Tzimtzum, pero quiero que entiendan este concepto. Este concepto es increíblemente fuerte para que nosotros entendamos qué es Shabbat y qué es el Kadosh y qué es el mundo. Entonces, lo que estamos acá diciendo, voy a volver a limpiar esto para que lo sigan entendiendo de una manera más, perdón, de una manera más dinámica. Entonces, Dios creó este útero. Entonces, Dios se replegó a todo lo que hay, pero dejó este lugar central, el útero cósmico, libre para la creación. Por lo tanto, Dios, para poder crear, creó un espacio vacío para que el hombre y la creación puedan existir. Por lo tanto, el hombre, que tiene imagen y semejanzas divinas, crea un espacio vacío y un tiempo vacío
para que Dios pueda entrar también en él. No sé si lo entienden. Cuando analizamos qué es Shabbat, Shabbat es un día vacío. Es un día que la persona deja de transformar, deja de trabajar, deja de cocinar, el pintor deja de pintar, el arquitecto deja de construir, el doctor deja de atender a sus pacientes, el cocinero deja de cocinar, el mercader deja de vender. Es un tiempo vacío, pero no es un tiempo vacío que no hay nada, simplemente es un espacio que la persona se toma como un break, se toma un tiempo en el cual la persona no tiene que estar trabajando y haciendo para tener, sino crea ese espacio. Por lo tanto, es muy interesante. Así como Dios creó un espacio para que exista el mundo, para que exista el ser humano, el hombre recrea un espacio vacío para que pueda existir Dios en la realidad física. Entonces, la primera, lo quiero poner muy claro esto. Entonces, Dios crea un vacío a través del Tzimtzum para que la creación y obviamente el hombre puedan vivir como un bebé vive dentro de la mamá. Y el hombre, que siempre está lleno de lo que tiene que hacer, de su transformación, de lo que él es, de sus cosas, el hombre también crea un vacío. En tiempo, crea un día vacío llamado Shabbat, con la finalidad de vaciarlo, de replegar quién es él, para dar cabida a una definición más profunda y más espiritual de quién es el hombre. Entonces el hombre crea, en tiempo crea el Shabbat y en espacio crea el Mikdash. Les va a sorprender lo que les voy a contar, pero cuando llegaron los romanos al Bet HaMikdash, tienen que pensar que en la época del segundo Bet HaMikdash no había en el templo, en el Arón HaKodesh, no había el arca. Para los que vieron Los Buscadores del Arca Perdida de Harrison Ford, lo que sucedió con el arca es que después del primer templo, después de Nebuchadnezzar, el arca fue guardada en nadie sabe dónde está, probablemente en Jerusalén, en algún sótano. Para cuando llegaron los romanos al Bet HaMikdash, estaban muy curiosos. ¿Qué tienen los judíos en el Bet HaMikdash? Entonces tú entras a una iglesia o entras a un templo hindú o entras a un templo budista, siempre encuentras que el templo está lleno de figuras. Y tienen ahí sus figuras, tienen a Buda y tienen a la diosa Shiva y tienen a todo tipo de figuras. Cuando entraron a Bet HaMikdash, estamos hablando del segundo Bet HaMikdash, entraron los romanos, entraron los griegos también, y dijeron, no entendemos en qué piensan los judíos, no hay nada, está vacío, era un lugar vacío, sí había la mesa, sí había el Ketoret, pero no había figuras, y cuando abrieron el famoso Kodesh HaKodashim, encontraron un espacio vacío. Por lo tanto, la grandeza de Hashem es que Él creó un espacio vacío para que nosotros existamos. Y por lo tanto, nosotros, copiando a Hashem, emulando a Hashem, tenemos que crear un espacio vacío para que la presencia divina viva con nosotros. La presencia divina en hebreo se llama la Shejina. Y curiosamente es la presencia divina desde el punto de vista femenino. Por eso cuando llega Shabbat, decimos, Boícala, ven novia. ¿A quién le llamamos ven novia? Es una presencia divina que entra a nosotros porque nosotros le damos cabida a la existencia y a la presencia divina. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en Shabbat, por eso la gente cuando no cuida Shabbat, no cuida Shabbat, y va a una casa que cuida Shabbat, dice, no hace nada.
Están todo el día ahí platicando, comiendo, estudiando, no hacen nada. Qué flojera. Claro, no hacemos nada que se hace en la semana, pero hacemos cosas que se hacen ese día y se crea ese espacio para que la Kedushá y la espiritualidad venga a tu vida. Es un espacio de armonía, es un espacio donde no tienes que hacer para hacer, eres porque eres. Y no tienes que justificar que yo pinto, yo trabajo, yo hago y yo deshago. Soy. Es un día para ser. Ese es el concepto de la Kedushá del Zman y del Kedushá Makó. Entonces vamos a regresar a esta figura rara, la verdad sí está rara, pero es este sentimiento de que así como la mamá tiene un útero para que crezca el bebé no eres tú. El bebé lo creaste tú, con la ayuda de Dios y tu esposo, pero finalmente el bebé es un ser aparte. Y por lo tanto se requería de este espacio para que nosotros podamos ser seres separados de Dios y no ser seres que estamos metidos en Dios. Si no hubiera esta separación, seríamos como la gota que tiene miedo de caer en el océano y perder quién es la gota. Entonces la gota es la gota, mientras no está en el océano. Cuando está en el océano adquiere a la gota. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Dios sacrifica un poco de espacio y un poco de su lugar para dar espacio para nosotros. Entonces, lo que va a pasar acá es algo muy interesante. Pesaj es una fiesta que cuando nosotros vemos las fiestas, los 3 regalim, por ejemplo, los 3 regalim son las 3 fiestas de peregrinaje del pueblo de Israel. Es Pesaj, Shavuot y Sukkot. Pesaj en Kabbalah es llamada la fiesta del Gesed. ¿Por qué es Gesed? Porque la realidad es que el pueblo no merecía tanta esfuerzo de Dios para salvarnos. La verdad es que el pueblo ya estaban hechos unos idólatras y ya habían perdido muchísima Kedushá, ya no se hacían Brit Milá, ya la verdad ya no tenían méritos muy grandes. Y Dios por Gesed nos sacó. Entonces es muy interesante porque en toda la Gadá no se habla de Moshe, aunque Moshe nos sacó. ¿Y de quién se habla toda la Gadá? De Abraham. Si ustedes agarran la Gadá y agarran el Sipur Yetziat Mitzrayim, empiezan a hablar de Abraham con el Brit Ben Abtarim, empiezan a hablar de Abraham, que es a quien Dios le dijo que sus hijos van a estar en el exilio, y no hablan de Moshe. ¿Por qué hablan de Abraham? Porque Abraham es Gesed. Entonces Pesaj es Gesed. Shavuot es, Dios nos dio la Torah es ley, y por lo tanto es la fiesta del Din. Es la fiesta de Yitzhak en el sentido de que hay Din. Y curiosamente Sukkot es la fiesta de Tiferet. Lo menciono porque en el momento que el pueblo de Israel comenzó a experimentar la Geulá con las plagas, todo les pasaba a los otros, no a mí, les perdonó la vida, les abrió el mar, los sacó de Mitzrayim, les trajo el maná, les trajo el pozo de Miriam, les dio la Torah. Quiere decir, todo el proceso es salir y volverse completamente dependientes de Dios. Ese es un problema del Gesed, porque Gesed significa dar al otro sin importar el mérito del otro. Eso es Gesed. Entonces, el mérito era muy bajo y nos volvimos dependientes de Dios. Y entonces el pueblo de Israel se acostumbró a estar cada instante recibiendo Gesed. Es como cuando tienes a un invitado y le das, o tienes un hijo y le das, 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 y ya de repente tiene 30 años y le sigues dando, lo destruyes, porque lo vuelves dependiente. Entonces, hay algo acá muy importante, porque lo que va a ser lo que es un corbán, el concepto de un corbán, es un sacrificio. No piensen únicamente en sacrificios de matar animales. Sacrificio es igual que una ofrenda. Una ofrenda es un regalo.
Entonces, dado que Dios está dando y dando, ahora te saco, ahora te doy de comer, ahora te doy de tomar, ahora te salvo de una guerra, ahora te cubro con los anané y cabot, ahora te doy el maná, ahora te quito el problema, ahora quieres carne y te doy carne. Todo le daba Dios al pueblo de Israel. Entonces, de repente el Corbán se convierte en la primera vez que también el ser humano puede regresarle a Dios como un regalo. El Corbán o ofrenda es un asunto de gratitud. Es decir, tú me das tanto a mí, yo también quiero darte a ti. Porque el chiste con Dios, el chiste no, la finalidad no es que seamos seres que dependamos todo de Hashem y que estemos como parásitos recibiendo sin hacer nada. También ahora tenemos la capacidad de regresar un poquito, de agradecer. Es como una persona que te invita a un viaje increíble. Bueno, por lo menos una noche lo invitas a cenar, o le das un regalo para su casa, o le compras un perfume. Este poquito que hace el hombre por Dios es el principio de los korbanot. Ahora, tenemos en nuestra mente el tema del corbán como un acto completamente de salvajismo y pensamos en el corbán como un acto de insensibilidad animal. ¿Y por qué Dios va a necesitar que matemos un animal para servirlo? Primero que todo, tenemos que saber que hay todo tipo de korbanot. Hay korbanot de harina, hay korbanot de matzá, hay korbanot de vino, hay korbanot de frutas, hay korbanot de la mezcla de harina con aceite, hay korbanot de cosas aromáticas. No todo era matar animales. Y no es que yo esté a favor o no a favor de matar animales. No se trata de mi opinión o su sensibilidad de ustedes o la mía. La idea la vamos a ir desarrollando porque es una idea que no podemos caer en reduccionismo pensando que, qué horror, mataban animales en el templo. ¿Y por qué no te da horror que te comes un steak? Es lo mismo. Entonces tenemos que empezar a desprender nuestros prejuicios de lo que son los korbanot. La idea de un corbán está en su nombre. La palabra corbán viene de la palabra karov, que es cercanía. Entonces, corbán no significa sacrificar. Corbán significa dar algo de ti para acercarte a Dios. No puede haber relación si todo tú es para ti recibir y tú no das nada a cambio. Si tú tienes una amistad en la que tú das y das y das y das y no recibes nada a cambio, eso no es una relación. Eso no es una relación. La relación implica una compenetración en donde uno da, el otro recibe, otro da, el otro recibe. Tiene que haber una situación de conexión. Eso es una relación. Entonces, esto va a abrir un tema muy complicado que voy a traer diferentes fuentes para que empecemos a ver los korbanot en el contexto correcto y no decir, qué horror, mataban animales en el templo. Entonces, la cuestión es que en el judaísmo hay dos diferentes vertientes que tiene el judaísmo como una doctrina moral o una forma de vida. Por un lado está todo el tema de lo que es desarrollar Bein Adam le Makom, una relación con Dios que tiene que ver con Kedushá. Y por otro lado existe toda una cosa gigante que es Bein Adam le Javero, entre el hombre y su prójimo, que tiene que ver con moralidad. Entonces, todo el tiempo en el judaísmo está uno haciendo cosas en base a su relación con Dios y también en base a la relación del hombre con el otro hombre. Por ejemplo, cuando una persona hace Brit Milá, el Brit Milá es una cosa que te conecta con Dios. No ganas nada de tener Brit Milá para llevarte bien con alguien. No tiene nada que ver. Pero en cambio, cuando le das dinero a un pobre o vas a visitar a un enfermo o le llamas a una persona que está deprimida, estás haciendo un bien
a la otra persona. Entonces, el judaísmo es una forma de vida muy compleja, muy amplia, que incluye cosas que tienen que ver con Dios, que nosotros las vamos a agrupar en el grupo de Kedushá, y incluye cosas que haces entre tú y tus congéneres. En términos muy generales, no quiero ser reduccionista, pero la moralidad en general, lo que es moral, siempre va a ser prioritario más que la Kedusha. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, una persona cuida Shabbat, pero si ves que hay una persona que está sufriendo en Shabbat y necesita tu ayuda y necesita romper Shabbat, rompe el Shabbat con tal de ayudarla. ¿Por qué? Porque es más importante la moralidad y es más importante la vida misma que tener ese espacio con Dios. Entonces, hay muchos ejemplos en donde confrontan muchas veces la moralidad contra la Kedushá, y normalmente la que gana es la moralidad. Para poder entender y adentrarnos en el tema de los korbanot, que es un tema interesantísimo, hay que entender muchas cosas. Entonces, a mí se me ocurrió expresar 2 o 3 ideas y finalmente terminar esta clase con un poco de una mesa redonda o una mesa de preguntas para entender si eventualmente, cuando va a llegar el tercer Betamigdash, ¿va a haber korbanot o no va a haber korbanot? Entonces, la primera cosa es desprender de nuestra mente el concepto que los korbanot son crueles, porque no son más crueles porque para hacer un corbán, por ejemplo, hasta de un animal, al animal no se le llevaba y se le sometía por la fuerza y lo hacían sufrir. Al animal se le hacía shejitá. Y para hacer shejitá, el shohet tiene que saber cómo matar al animal con el menos sufrimiento posible. Por lo tanto, es idéntico lo que se hacía para sacrificar un animal y llevar una vaca a sacrificarla, o llevar una vaca al shohet, matarla y comértela. Entonces, si mientras la persona come carne, no tendría que tener ningún tipo de crueldad de pensar en sacrificios, porque es exactamente lo mismo. Es agarrar un shohet calificado, matar al animal sin sufrimiento y ofrendarlo, y muchas de esas ofrendas las comía el Kohen Gadol, y muchas se quemaban, y muchas servían para alimentar a los Kohanim. Entonces tampoco era desperdiciar, ni había crueldad. Ahora, vean qué interesante. De los animales que sirven para hacer sacrificio, son los mismos animales que sirven para comer. Por ejemplo, un animal que no es kosher, dígase un perro, o dígase una serpiente o un águila, que no son kosher, tampoco sirven para hacer sacrificios. Entonces empieza a haber una similitud muy grande entre lo que es kashrut y lo que son los korbanot. Porque kosher, todos los animales que sirven para ser comidos, también sirven para ser sacrificados. En cambio, los animales que no sirven para ser comidos no pueden ser sacrificados. Esto es algo que vamos a ver con mucho detalle en la próxima semana en Parashat Shemini. Ahora, dentro de los animales que sirven para ser sacrificados, la Torá habla de ellos en 3 categorías. Es muy interesante ver las palabras. Entonces, quiero explicar acá una cosa muy importante. Cuando nosotros vemos el alma de una persona, la persona tiene un alma muy compleja. Tenemos un alma animal que compartimos con todos los seres vivos, que se llama Nefesh. Hemos dicho muchas veces que Nefesh es el alma de los instintos. Es el alma vital. Es el alma que produce hormonas, que me hace respirar, que me hace tener digestión, que me hace secretar insulina, que me hace respirar, que me hace latir el corazón. Entonces, del Nefesh ni estoy consciente, está en automático. Así como el perro respira automáticamente y así como las plantas tienen su respiración
inversa que el humano a través del CO2 y la clorofila, pero finalmente todos los seres vivos tenemos nefesh. Por otro lado, el ser humano no nada más tiene nefesh, tiene ruach, que es el alma emocional, y tenemos el alma intelectual llamada neshama. Muchos de los jajamim explican, particularmente los hasidim, explican que el ser humano tiene un nefesh behemit, un nefesh, una vida animal, y tiene un nefesh elokit, una vida espiritual. Entonces, cuando una persona va a sacrificar algo, es equivalente a sacrificar o a bajar tu nefesh behemit. Quiere decir, la primera definición de sacrificio es dar algo a cambio, como un regalo a Dios, a una ofrenda. La segunda es, para yo estar en contacto con mi espiritualidad, tengo que sacrificar algo físico. Porque si yo no sacrifico algo físico, lo físico se vuelve tan grande que la persona ni siquiera se da cuenta que es espiritual. Entonces siempre hay un conflicto entre lo espiritual y lo material. Esto es una realidad. O estás comiendo y estás echando relajo, o estás rezando y estudiando. No puedes las dos. El judaísmo tiene muchos problemas porque es la única filosofía de vida que tiene esta tensión constante en darle su lugar al cuerpo y darle su lugar al alma. Pero la realidad es que todo el concepto de Mitzrayim va a implicar que estar en Mitzrayim es estar anclados en nuestras necesidades físicas. Por lo tanto, lo que la persona tiene que hacer es reconocer que es un ser físico y minimizar su cuidado físico, que es que no se vuelva de todo el día. Porque si la persona todo el día nada más come y se divierte y tiene placer físico, nunca va a tener tiempo para su desarrollo espiritual. Entonces, la segunda explicación de lo que es un sacrificio es que la persona sacrifica su nefesh. Reconoce que tiene una parte animal y la cuida, pero no la pondera como lo único que hay. No es lo único que hay lo físico. Lo físico es nada más el vehículo para la espiritualidad, pero no es más que un vehículo. Entonces, como un vehículo, tu coche lo puedes lavar, lo puedes afinar, lo puedes llevar al taller, lo puedes limpiar, pero no dedicas tu vida a cuidar tu coche. Porque tu coche nada más es un vehículo para algo, no es la finalidad. Entonces, el cuerpo de la persona no es la finalidad. Entonces, la persona tiene que cuidar el cuerpo para poderlo usar, pero no debe de dedicarse única y exclusivamente a cuidar su cuerpo, porque si cuida nada más su cuerpo, se le olvida desarrollar su alma. Esa es la segunda explicación. La tercera explicación, que es increíble, la escuché de Rabino Sachs, Zichrono Lebraja, que realmente tuvimos una pérdida inmesurable, es que usa tres categorías para hablar de los animales aptos para los sacrificios, para los korbanot. El primero es behemá, el segundo es bakar y el tercero es son. Vean metafóricamente lo que significa. Dice, nada más de estos tres categorías puedes sacrificar. De behemot, de bakar y de tzon. ¿Qué son behemot? Behemot son animales que todo el tiempo nada más lo que piensan es en comer, reproducirse y dormir. Lo que nos está diciendo esto es que si la persona nada más piensa en comer, reproducirse y descansar para seguir al otro día haciendo lo mismo, eso es lo que tenemos que sacrificar de nosotros. Nuestra parte de behemá, nuestra parte de animal que nada más dice comer, vivir, disfrutar, tener hijos y se acabó ahí mi vida.
Entonces, la primera es Bema, sacrificamos eso nuestro. ¿Qué es Bakar? Bakar se refiere a los animales que no cumplen con los límites. Por ejemplo, si tú agarras una cabra o un borrego y lo dejas libre, él no sabe de quién es el jardín que se está comiendo. Se come este jardín, se come el del vecino, rompe la barda. ¿Por qué? Porque no saben de límites. Precisamente dice, sacrifica del Bakar para que tú no seas como un ser que no sabe de límites. La Torah es puros límites. Ahora haz esto, ahora lávate las manos, ahora puedes tener relaciones, ahora no puedes tener relaciones, ahora puedes comer de esto, pero ahora no puedes comer de esto. Comiste carne, no puedes leche. Comiste esto, ahora no puedes esto. Se te antojaron unas carnitas, pues no puedes. Un camarón tampoco puedes. Límites. Entonces tienes que sacrificar ese ser que no sabe de límites. Eso significa Bakar. Y finalmente Tzon. Tzon es rebaño. Un rebaño es alguien que va y que sigue al otro, no cuestiona. Y Dios no quiere que seamos un rebaño. Dios quiere que nos cuestionemos. ¿Cuántas veces no hacemos cosas? Porque todos hacen. Es que todo mundo hizo esto, yo también lo hice. No, la Torah te está diciendo, no seas un borrego. Pregúntate, cuestiónate, piensa las ideas, rumea las ideas. No seas como todos, no porque todo mundo hace una cosa y todo mundo se para en una fila y todo mundo va y se compra el mismo perfume o oye la misma música, tú oigas la misma música. Detente y piensa lo que te gusta. Piensa si tú estás siguiendo a todos o eres un pensador original. Entonces, cuando sacrificamos a un animal de rebaño, lo que estamos sacrificando es dentro de nosotros ese deseo de no pensar y de no crear nada nuevo y de seguir nada más a la gente sin ningún tipo de detenimiento. Entonces ya empezamos a entender que los sacrificios es una forma de interactuar con Dios en donde nos transformamos y donde estamos cediendo las cualidades más bajas nuestras. Hacer lo que hacen todos, no usar límites. Y por otro lado, nada más pensar que venimos a esta vida a vivir, a comer, a reproducirnos y a trabajar. Venimos a mucho más que eso. Hay muchos tipos de korbanot. No voy a hablar en esta clase de estos korbanot, pero hay corbán de agradecimiento, corbán que se quemaba toda la noche, hay corbán tamid, que se hacía diariamente, hay corbán pesaj, hay corbán hatat. Este lo puse en amarillo porque hatat significa cuando una persona hace un het, cuando una persona hace un error sin querer. El ejemplo perfecto es, por ejemplo, una persona cuida Shabbat y se levantó, se le olvidó que era Shabbat, estaba muy dormido y prendió la luz. Hizo algo sin querer. Un error, a todo mundo nos puede pasar. Comió algo, después de haber comido carne, fue y se echó una quesadilla. Ay, se me olvidó que había comido carne, ¿qué hago? Bueno, ya hice algo. Había que traer un corbán y el concepto del corbán hatat es un concepto muy importante filosóficamente porque significa que aunque no estabas espiritualmente, intencionalmente haciendo daño, el daño se hizo. Quiere decir, las personas no nos damos cuenta que nuestras acciones tienen trascendencia. La persona dice, ¿qué importa si cuido? ¿Qué importa si no cuido? No importa, a Dios no le importa, Dios es perfecto. Y este es un error muy grande porque nosotros los Yehudim somos como los guardianes de una estructura perfecta que tiene en equilibrio al mundo. Entonces, cuando una persona hace un het y no lo hizo intencionalmente, no importa en términos de que, bueno, no pasa nada, pero sí se hizo algo. Se tenía que traer un corbán. Se tenía que tener un corbán porque un daño sí se hizo. Y el daño merecía que se trajera un corbán. Es como una persona que avienta sin querer, está regando
y se le cae la jarra y ya se metió a su casa, no pasó nada. Y de repente se entera de que abajo una persona que iba a una boda le cayó el agua encima y lo mojó. La persona no lo hizo adrede, pero el daño se hizo. Y por lo tanto tienes que arreglar el daño, porque vivimos en un mundo de hacia, en un mundo de acciones, y las cosas se afectan, y la energía se afecta, y la persona tiene que tomar conciencia de que aunque lo hizo sin querer, generó un daño en el sistema. Ok, ya estamos en la recta final. Sé que ha sido una clase larga, pero es una clase muy interesante. La verdad es que hay muchos jajamim que dicen que no habrá necesidad de korbanot para el futuro. Existen miles de jajamim que dicen en el tercer Bet HaMikdash la persona no necesitará hacer korbanot. Y existen miles de jajamim que dicen que sí habrá korbanot. Entonces, no es a nuestro gusto y nadie sabe la verdad. No sabemos si es necesario o no necesario. El mismo Rambam, Maimónides, dijo, todas las mitzvot de la Torah son necesarias, por algún motivo o por otro. Entonces, el hecho de que va a haber korbanot o no va a haber korbanot, no lo sabemos, pero tenemos muchas reayot, muchas fuentes que justificarían hacerlos y justificarían no hacerlos. Entonces, quiero hablar de la percepción que tenemos en pleno siglo XXI sobre los korbanot. Primero que todo, el concepto de un corbán para nosotros es inaudible, impensable. Como seres modernos, como seres sensibles, como seres que tenemos sensibilidad por los animales y por la creación y por la sangre y por la crueldad, etcétera, etcétera, diríamos, ¿cómo crees que va a ser necesario? Por otro lado, pues llevamos 2000 años sin hacerlos y seguimos vivos y seguimos siendo judíos. Apenas pasó Pesaj, nadie hizo un Corbán Pesaj. Está prohibido hacer Corbanot fuera del Bet HaMikdash. No es de que puedes hacer un sustituto, es caret. Hoy en día no puedes agarrar en tu jardín y matar a un animal y poner un altar y ofrendarlo. Sería idolatría. Las leyes de hacer Corbanot son muy específicas, que las tiene que hacer el Cohen, en Kedushá, en el Kodesh, en el Bet HaMikdash. No puede haber Corbanot fuera del Bet HaMikdash. Llevamos 2000 años sin Corbanot. Por lo tanto, empieza a haber como elementos que pensaríamos que no va a haber Corbanot. Primero que todo este tema tan importante de la violencia y la crueldad animal es falsa, por lo que expliqué, que tienen las mismas leyes de Kashrut. Entonces tenemos que ponernos a pensar en algo muy importante. Originalmente Adán era vegetariano. Cuando Adán fue creado, Dios le dijo, de todos los árboles del jardín, de todos los productos de la tierra podrás comer, más, nada más eso. Entonces sabemos que Adán y sus descendientes tenían la consigna de ser vegetarianos. Fue hasta Noaj, donde la humanidad bajó tanto de nivel al punto de que Dios dijo, me arrepiento de haber creado este mundo tan asqueroso, y salvó a Noaj y a sus hijos. Y cuando Noaj salió del arca, curiosamente hay dos cosas importantes que pasaron con Noaj. Uno es que permitieron a los descendientes de Noaj en comer carne, y el permiso de comer carne es visto desde el punto de vista espiritual, una bajada espiritual. ¿Por qué? Porque dice, el hombre era espiritual, y en el momento que salió del arca, dice, el hombre es basar, quiere decir es carne, quiere decir que se volvió más físico, se volvió más behemit, se volvió más nefesh. La humanidad bajó en su nivel espiritual, y en ese momento
Dios permitió al hombre de comer carne. Por 10 generaciones no se comió carne y la carne se empezó a comer a partir de los hijos de Noaj. Pero al mismo tiempo, una de las 7 mitzvot bei Noaj es no comer sangre y de no comer de un animal vivo. Se llama Eber Minahai. Una de las 7 mitzvot bei Noaj es que tú no puedes comer un animal que está vivo. ¿Por qué? Por crueldad. No puedes comer un animal mientras está vivo porque está sufriendo. Entonces, por lo menos, aunque no lo hagas shejitá, para los goim, tampoco puedes comer un animal mientras está sufriendo. Entonces, esto es una ley muy importante porque empiezas a darte cuenta que los korbanot y el alimento tienen mucho en común, que es lo que vamos a estudiar la semana que entra. Por lo tanto, pensar que hay violencia y pensar que es salvaje hacer sacrificios de animales es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque es igual que comer un steak en Le Marais. Y nadie va a dejar de comer un steak en Le Marais porque es violento. Ahora, hay mucha gente que es muy sensible y que no comen, y particularmente ahorita estamos en una época que está en incremento los veganos, los vegetarianos, etcétera. Entonces, aparentemente la tendencia antes de la llegada del Mesías es que la gente va a tener una sensibilidad muy particular hacia los animales y que no se los van a querer comer. Por eso hay tanta incremento de veganos, vegetarianos, etcétera, etcétera. Pero entonces no hay violencia, porque es la misma violencia que es para comerte tu steak y hacer shejitá, y el shohet sabe perfectamente cómo matar al animal sin violencia. Entonces este es un tema muy importante. Y hay algo muy importante también que mencionar, que tenemos que entender que la Torá está dada para la eternidad, pero también está dada históricamente en un contexto histórico. Y el contexto histórico es muy importante y no podemos pensar que no hay contexto histórico. El contexto histórico significa lo siguiente. Si ustedes analizan todas las culturas que hubieron en la antigüedad, piensen en los mexicas, acá en Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Piensen en los mayas. Piensen en los babilonios. Piensen en el Baal. Piensen en el Molech. Todas las culturas hicieron sacrificios, y no nada más hicieron sacrificios, sino que hicieron sacrificios humanos. Si tú vas al centro de la Ciudad de México, al Templo Mayor, y te tomas el tour del Templo Mayor, cada instante desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, sacrificaban a un tlaxcalteca o a un chichimeca y le sacaban el corazón y lo mataban. Y con crueldad. No estamos hablando de animales. El molech era pasar a tus hijos frente al fuego y matarlos. El Baal, había todo tipo de cosas en las que la persona sacrificaba vidas humanas. En Hawái, cada vez que explotaba un volcán, ¡pum!, tiraban una mujer. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el pueblo de Israel, que es un pueblo innovador, que es un pueblo muy evolucionado espiritualmente, no estaba descontextualizado de lo que estaban viviendo los demás pueblos. No nada más tener un Dios transparente y un Dios que todo lo puede y el Dios que es el Dios de los dioses, sino imagínate llegar y toda esa tendencia humana hacia la violencia, hacia la crueldad, hacia ver sangre, ¿cómo lo hubieran canalizado? Por lo tanto, una justificación para los sacrificios es que era ya bastante el evolucionado, primero, no sacrificar a humanos, y dos, sacrificar únicamente especies que pueden ser reproducidas, porque todas son aves de corral o son animales domésticos, quiere decir que no entrarían en extinción. Una vaca no va a entrar en extinción, una cabra no va a entrar en extinción. Son animales domésticos, replicables. Y curiosamente, desde el comienzo de la humanidad,
Adán hizo sacrificios, aparentemente es una tendencia natural de cómo relacionarse, de cómo canalizar violencia, crueldad, venganza. Y lo más increíble es que Caín y Abel, todo el drama entre Caín y Abel es que Caín ofrendó lino y Abel ofrendó lana, un borrego. Y Dios aceptó el borrego de Abel y no aceptó el lino porque era lo peor de la tierra. Lo hizo como una enseñanza que cuando te acerques a Dios y quieras agradarlo, tienes que dar lo mejor de ti, no lo peor de ti. Por lo tanto, lo importante es entender que dentro de lo que cabe, en el judaísmo, siempre los sacrificios tenían que ser sin crueldad, en el Bet Hamikdash, por el Kohen Gadol y por los Kohanim, y únicamente los animales que no sufrieran y que tuvieran capacidad de replicarse de manera sencilla. Algo muy importante es que tenemos que entender que el ser humano es violento y vengativo y cruel. Y no podemos decir, es que está mal que sea así, porque desde el inicio el hombre mostró ser cruel. La historia de la humanidad es la historia de las guerras. Hay guerras porque hay guerras. Si no son por causas políticas, son por causas religiosas, si no son causas familiares. No podemos por decreto decir que el hombre no tiene maldad, porque es vivir en una negación de la naturaleza humana. Desde que el hombre fue creado, Caín mató a Abel. No estamos hablando de cualquier cosa. Desde el principio hubo guerras, desde el principio Nimrod quiso matar a este, hizo esto, el otro acá, estos mataban a los otros. Entonces, lo que quiero explicar es que la naturaleza humana incluye la crueldad, la venganza y la violencia. Y una forma de sublimar, una forma de tratar esta tendencia era a través de los sacrificios. Les hacía actos en donde la persona podía, en cierta manera, vivir una catarsis o vivir algo y llegar a un acuerdo para bajar la violencia interpersonal. Porque no podemos cambiar al ser humano. No lo podemos cambiar. Al ser humano lo tienes que educar. Y la verdad es que los niños desde que nacen son muy crueles. Los niños en el kinder son malos y molestan a otros niños. Les puedes enseñar, no le hagas eso a tu hermanito, no le pegues a esto, pero la gente vive toda la infancia del niño. El niño siente envidia, siente celos, siente esto, siente lo otro, quiere todo para él. La realidad es la realidad. Y no podemos cambiar la naturaleza del hombre por decreto. Entonces, lo que quiero explicar es que estaba completamente justificado y contextualizado en el ambiente histórico que estaban viviendo las demás culturas, que están matando a personas y que habían guerras terribles. Y cuando hicieron las cruzadas, la gente salió para pillar y robar y violar. Y los sacrificios en el templo, bajo el Cohen, con animales domésticos, lo convertía en un acto verdaderamente de sofisticación espiritual. De tal manera que canalizaban esa fuerza y canalizaban las cosas de esa manera. Es una manera de justificarla. Ahora, quiero darles fuentes porque existen muchas formas de justificar que ya no va a haber sacrificios. Entonces, la realidad es que sacrificar es dar algo de ti, pero no lo que te quedó en el closet o no lo que no necesitas. Si tú haces tu clean desde la casa y sacas ropa que ya no la usas o ropa que está en mal estado y la regalas, eso no es un sacrificio. Sacrificio implica que es algo que tiene que ver con algo que te va a costar. La verdad es que los animales costaban muy caros. La gente en la antigüedad, cuando tenía que sacrificar un animal, agarraba 20 y 30 mil pesos, que es lo que vale un animal, y gastaban ese dinero para llevar el sacrificio. Por lo tanto, no crean que era nada más agarrar a cualquier animal, era tu dinero, era una forma de sacrificar algo que tú te habías invertido en eso. Había un tema
de entereza, de dar algo tuyo. Cuando una persona da tzedaká y da 5 monedas de 5 pesos, eso no es tzedaká. Eso es una mini ayuda. Dar bien es agarrar y dar maiser. Ganaste $100,000, da $10,000. Bien difícil. Las personas justificamos, no, es que este año no me fue tan bien, entonces voy a dar el 3%, el 4%, si es que. Entonces, este es un tema importante porque significa que los korbanot, por el hecho de que no los hemos hecho 2000 años y hemos sobrevivido, quiere decir que es muy probable que tengan sustitutos. Entonces, quiero hablar de los sustitutos a los korbanot. Y básicamente los sustitutos, como ustedes saben, o no sé si saben, uno de los primeros sustitutos es la tefila. ¿Por qué? Porque es increíble, pero en el momento que dejamos de tener Betamigdash, las korbanot se llamaban korban shaharit, korban minja, korban arbit. ¿Cómo se llaman las tefilot? Igual, shaharit, minja, musaf, arbit. Entonces, lo que dijeron los jajamim, hay todo tipo de opiniones, es que la tefilá organizada sustituye a los korbanot, porque se llaman igual. Nosotros cuando decimos, vamos a ir a decir shaharit al shul, shaharit era un korban que se hacía en el Betamigdash. Musaf era un korban que se hacía en Shabbat. Minjá es el korban de la tarde y arbit es el korban de la noche. Por lo tanto, la tefilá equivale en cierta manera a los korbanot. Entonces, quiero darles diferentes fuentes porque es bastante evidente que los sustitutos son suficientes para ya no caer en korbanot. De entrada, vean lo que dice acá. En Sefer Amós, Amós es uno de los profetas menores, dice, aunque me traigan sacrificios, yo no los aceptaré. Dejen correr la justicia como un río y la bondad y lo correcto correrá como un manantial. ¿Qué significa esto? Es más fácil agarrar un animal y sacrificarlo que cambiarte a ti mismo. Quiere decir, para la antigüedad o para la época donde la gente tenía esta tendencia todavía a la idolatría tan fuerte y a ver sangre tan fuerte, la gente llevaba korbanot. Pero dicen en Amós, es más importante ser justo. ¿Y por qué? Porque los korbanot eran una forma de traer justicia al mundo, pero si la persona es justa, no necesita traer korbanot. Ok. En otra fuente dice, la relación entre comer sangre e idolatría es perfecta. Los sacrificios son una forma de sublimación que no son óptimas tomando en cuenta la naturaleza humana, que es lo que acabamos de decir. En Nabot de Rabinatán dice, deseo su gesed y no sus sacrificios, dice Dios. Quiere decir, los sacrificios era para volverte una persona más sensible, una persona más cercana. Pero si eres cercano y haces gesed y haces justicia, no necesitas lo que estamos diciendo. Curiosamente en Sefer Yirmiyahu hay todo un tema que dice sobre Hashem, y dice Hashem en Jeremías, en Yirmiyahu, dice, yo no pedí sacrificios, solo obediencia. Camina en el camino que te he señalado y todo será bien para ti. Quiere decir, los sacrificios originalmente no tenían que tomar parte dentro de la boda del Betamigdash, y realmente, si lo analizamos, todo el concepto de que se dieron los sacrificios fueron secundarios a que el hombre hizo el Geta Egel. Y Dios se dio cuenta de la incapacidad que tiene el hombre de hacer un servicio divino por la buena, o de tener esta capacidad de tener una relación con Dios sin el lugar y sin pensar en sacrificios. Quiere decir, cuando hicieron el Geta Egel es una caída del proceso evolutivo de la espiritualidad en el pueblo de Israel. En Masejet Menachot dice, y en Masejet Tanit, que son Masejetot de la Mishnah y del Talmud,
dice, el que recita la orden de los sacrificios, quiere decir, el que habla de los sacrificios, el que estudia las leyes de los sacrificios, es como si los hubiese traído. Entonces hay muchas yeshivot que estudian estas masechtot, estudian coaching. Coaching es todas las cosas que hacía el Kiddushin, todo lo que hacía el Kohen Gadol en el Betamigdash. Dice, estudiar las leyes de eso es el sustituto a hacer las korbanot. En el Sefer Osea es uno de los profetas menores, dice, usa tus labios y la palabra en vez de traer sacrificios. Que si la tefilá es en vez de, y curiosamente en Masejet Berajot dice, el que reza en la casa los rezos de cómo traer sacrificios es como si los hubiera traído. Por último, hacer teshuvá quiere decir la persona que tiene conciencia de que hizo algo mal y pide perdón y toma una actitud de no volver a caer en un error, dice en Sefer Vayikra, en Midrash Rabbah, dice hacer teshuvá es igual que ir a Jerusalén y ofrendar sacrificios. Ser hospitalario. Ser hospitalario es invitar a gente a tu casa, darles de comer, ver por sus necesidades, y hacer ayunos en sus tiempos determinados son equivalentes a hacer korbanot. Eso dicen Masejet Berajot. Y prácticamente todos los jajamí medievales, estamos hablando de Rashi y estamos hablando de Ibn Ezra, etcétera, etcétera, que ya llevaban 1000 años sin Betamigdash, dijeron que perfectamente los sacrificios y korbanot se podían sustituir por otros medios, como es rezar, tefilá, tzedaká, hacer ayunos, tanit y hacer teshuvá. Así que la realidad es que no sabemos cuál es la verdad, no sabemos en qué va a consistir el Betamigdash, el tercer Betamigdash que estamos esperando. A lo mejor va a ser un Betamigdash simplemente con una arquitectura increíble y la Shejina va a caer en ella. No sabemos si va a haber, si los Kohanim van a hacer sacrificios o nada más vamos a estar rezando. Quiere decir, no sabemos bien qué va a significar el Betamigdash. No sabemos si los korbanot van a ser necesarios. Probablemente no. Entonces, quiero introducirlos y despedirme de ustedes de este concepto. Ahorita en Pesaj, el centro de Pesaj durante la época del templo era comer el Corbán Pesaj. Como ustedes saben, había una ley que todos los hombres mayores de 20 años que podían hacerlo, tenían que ir a Jerusalén y llevar sacrificios y comer el Corbán Pesaj. Bueno, ya no hay templo y por lo tanto sí tenemos el Seder de Pesaj. Nosotros hacemos matzá y maror y las copas de vino y todo el sistema. Y cuando nosotros hacemos yahatz es cuando partimos la matzá, agarramos un pedazo más chico y lo volvemos a poner en la mesa y agarramos el pedazo más grande de la matzá y lo envolvemos y es el aficomán, es el tzafún. Bueno, dicen los jajamim que el tzafún o el aficomán es el equivalente a comer del Corbán Pesaj. Curiosamente, ustedes saben que después de la cena, después de todo, se come el Corbán Pesaj, que es el equivalente, que es el aficomán, y con ese sabor te tienes que ir a dormir, con el sabor del aficomán. Ya no puedes comer más. Nada más se toman las copas de vino respectivas para acabar el Seder. Quiere decir, llevamos 2000 años sin Corbán Pesaj. Y estamos 2000 años, sustituimos el Corbán Pesaj por el aficomán. Llevamos 2000 años sin Betamigdash. Y el Corbán Shaharit hacemos una tefilá. Y el Corbán Arbit hacemos una tefilá. Y el Corbán Musaf hacemos una tefilá. Por lo tanto, hay muchos elementos a favor de que no va a haber Corbanot y de que la humanidad ha logrado llevar a cabo una sofisticación en su forma de ser
que le permite servir a Dios de maneras más elevadas y de maneras quizás más correctas. Pensar que no va a haber Corbanot es también idealizar que en el futuro todos no necesitaremos comer carne y que podemos ser alimentados con verduras, con frutas, con granos de la tierra sin comer carne. Por lo tanto, es muy probable, como dijo Rav Kook, que me encanta su filosofía. Rav Kook era un vegetariano tremendo. Él no quería comer carne, pero pese a que era vegetariano por convicción y era una persona brillante en todos los sentidos, Rav Kook en Shabbat sí comía carne. Y su justificación era la siguiente. Dijo, puede ser que el ideal de la humanidad en la época mesiánica sea regresar a lo que era Adam Arishon. Mikol ha'etz hagan tujal, de todos los árboles come, pero no de los animales. Pero él en Shabbat sí comía porque él entendía que vivimos en un mundo donde el hombre tiene la capacidad enorme de elevar la energía de los seres inferiores. Entonces, el Mizbeach, el altar donde se quemaban los cuerpos de los animales que se sacrificaban, tenía la capacidad de que el Cohen elevaba esa energía y liberaba la energía contenida en los animales y en otras formas de vida para el servicio divino, liberaba esas chispas de energía, cosa que nosotros hacemos cuando comemos en Shabbat animales, o comemos res, o comemos ternera, o comemos carnero, o comemos un pescado, tenemos la capacidad también de elevar esa energía a través de las brajot, a través del kiddush, a través de hacer actos y mitzvot. Por lo tanto, también tenemos que vernos a nosotros como estos vehículos que tiene la humanidad, que tiene en la creación, de elevar la energía de cosas inferiores a cosas superiores. Este es el tema que vamos a estudiar desde la clase que entra, que es para Shat Shemini, que es la que se lee este Chávez, o no sé si el próximo, porque ahorita es Shvish el Pesach. Y vamos a irle agarrando gusto a entender estos temas y verlos con un poco más de entereza, con un poco más de información y no ser tan limitados a decir, ¡ay, qué horror los sacrificios! Creo que después de esta clase, su visión de Sefer Vaikra, también mi visión de Sefer Vaikra, nuestra visión conjunta que tenemos de los Korbanot, puede llegar a ser muy distinta. Así que bueno, les agradezco muchísimo que estuvieron acá presentes porque estas clases que estoy grabando, estas clases que estoy dando para todos ustedes, se están volviendo como en un acervo y es un acervo de clases que estoy grabando y que en un futuro pues van a servir como una biblioteca virtual para todos. Y me da mucho gusto que a pesar de que estamos todos ocupados con los Hajim y que hay gente que está con los nietos y con los estos, se tomaron el tiempo de estudiar Toire, porque estoy segura que estudiar Toire también es un sustituto a los Korbanot. Es una forma de acercarnos a Hashem, es una forma de transformarnos. No sé si tengan alguna pregunta. Sé que fue un tema heavy, pero a mí me pareció que era muy importante que lo diéramos en este contexto, porque el contexto con el que nos quedamos muchas veces atorados es minimizar la grandeza de todo un libro del Tanaj, de todo un libro de la Torah que es Sefer Vaikra. Así que prepárense para clases muy controversiales en temas de Kedushá, Teorá, de qué es puro, de qué es impuro, de las leyes de enfermedad, de menstruación, de los Kohanim, del Kashrut. Créanme que van a ser temas sumamente interesantes y particularmente nosotras las mujeres que estamos tan sensibles a llevar la casa, la pureza de la familia, llevar el kashrut, vamos a encontrar mucha simbología en estas clases. Así que con mucho gusto le cedo la palabra, si alguien se quiere silenciar, a la persona que quiera para que podamos
responderles, si puedo, algunas preguntas. Increíble clase, Annette, Ay, increíble. qué bueno, Gracias. Betty, que te metiste, me da muchísimo gusto. Me encantó entender lo que es el sacrificio y de veras cuando empezaste la clase dijiste, sacrificar había que dar algo a Dios en cambio de lo que Él nos da. Pero dije, ¿por qué matar un animal y dárselo? Es igual como yo cuando me matan un animal y lo como. Es increíble esto. Es increíble. Yo tengo unas amigas ahí que están todas anti comer animales y ante esto y lo otro, pero hay que verlo en el contexto correcto. Bezrat Hashem, creo que después de varias clases que vamos a tener, que vamos a hablar de estos temas, vamos a quedar mucho más inspiradas y mucho más entendidas en estos temas tan complejos. Nos gustó mucho, muchas gracias. De veras estuvo súper interesante. Muchísimas gracias. Sarita hermosa, les mando un beso grande. Muy tov a todas. Que tengamos un fin de Pesaj precioso todas nosotras. ¿Alguna Amén. otra pregunta, por Gracias. favor? Bueno, si no hay más preguntas, grabé esta clase, la voy a compartir para todas.